presenta wowmx.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Pues ahora quisiera pedirle a nuestro compañero Felipe Jesús Flores que nos apoye presentándonos y ayudándonos a dar la bienvenida al expositor del tema de Teoría M. Por favor, Felipe de Jesús, damos la bienvenida a nuestro amigo. Gracias nuevamente, muchas gracias por cederme el micrófono, Marco. Ahora me complace presentar a un egresado politécnico muy distinguido, que es el contador público José Luis Basurto, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, la ESCA, y que aquí yo conocí en el año 1996 en el Congreso de Ciencias Administrativas organizado por la Universidad Autónoma de Baja California. Un congreso muy interesante en donde hubo ponentes de todo el mundo, hubo ponentes de Japón, de Alemania, de Francia, de España, de Estados Unidos, de México, todos muy notables. Y dentro de estos notables ponentes está nuestro amigo José Luis Basurto, también hermano politécnico, y que nos va a compartir el día de hoy una ponencia muy interesante, que es la Teoría M de México. Es la cultura mexicana, una esperanza para el futuro. Realmente es una teoría filosófica muy interesante que nunca la había escuchado yo en ningún lado, en ningún foro, con ningún escritor, con ningún filósofo, ni del pasado ni del presente. A mí me parece que es una ponencia muy interesante, que puede ser un punto en donde podemos converger los mexicanos, donde podemos converger los politécnicos más allá de ideologías, más allá de credos. Me parece muy interesante que lo que resalta esta teoría M. Y pues el contador Basurto, un gran coach, un gran conferencista, facilitador, que ha participado en empresas muy interesantes, muy importantes como Siemens. Él estuvo en Alemania, ha tomado varios posgrados, tiene varios posgrados y ha sido un facilitador tremendo en empresas muy, muy importantes. Bueno, sería muy larga la lista de las empresas a donde él ha colaborado y ha dado cursos de alta dirección. Y pues ahora te agradezco, José Luis, el que hayas aceptado esta invitación y que con este tema muy interesante, también dentro del marco de los festejos del CONAE y del Politécnico de nuestros aniversarios, pues gracias, José Luis, por aceptar esta invitación. Y te damos la bienvenida y te cedemos el micrófono, José Luis. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Gracias, muy buenos días, ya casi tardes. Bienvenido. Se escucha perfecto. Perfecto. Muy honrado y agradecido, como más de uno lo ha expresado, de estar hoy en un día de celebración. Es un momento muy especial. Gracias, Felipe, por tu invitación, y me doy cuenta, he estado desde un principio escuchándolos a todos. Es una familia. Creo que hay dos cosas que nos unen aquí, me lo voy a permitir. Una, que somos politécnicos. Eso ya es algo en común. Supongo que todos, y si no somos egresados de ahí, ya hay vinculaciones. Y la otra, supongo que todos somos mexicanos. Si hubiera aquí alguien que no es mexicano, el solo hecho de haber estado en el Politécnico, como dice aquella famosa frase de Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra chingada gana. Entonces, puede ser que esté en cualquier parte del mundo, pero de corazón es mexicano.
Quisiera preguntar por los tiempos, de cuánto tiempo dispongo para el planteamiento que quiero hacer, con mi intención de respetar en la medida que sea posible. Originalmente estaba previsto 1 hora, pero veo que se ha desfasado y quisiera yo respetar los tiempos en la medida que sea posible. ¿Cuánto tendría disponible? Pues, Marco? maestro José Basurto, pues tiene la hora, pero si pudiera hacer algún ajuste sin que esto pierda la esencia de su ponencia, 40, 50 minutos, pues, estaría bien, pero si no, pues vemos la hora. Sin ningún... Bien. Bueno, mi intención al compartir esta, la estaba pensando, ¿qué intención? Y he dado, ahorita empiezo a decir algo histórico de dónde surge esto, pero les digo mi intención. Una es reenamorarnos de México. Óscar Escárcega decía que aquí todos nos une nuestro amor a nuestro México. Bueno, si ya lo amamos, intensificar ese amor o reenamorarnos de nuestro México. Y una segunda parte de la intención es que nos entusiasmemos todos a que surja el liderazgo que todos traemos dentro de nosotros. Decía uno de los compañeros que urge que a la presidencia llegue un ingeniero. Está bien, lo acompaño con la idea de lo que planteó, sí, sin duda, pero quien llegue a la presidencia necesita algo más. Y esto tiene que ver con esto de teoría M, porque generalmente, históricamente, apostamos primero a la divinidad, o que venga y nos salve Estados Unidos, o que venga alguien, ya sea un presidente que nos salve. No, necesitamos los mexicanos, todos, que surjan nuestros liderazgos para apoyar a cualquier presidente, el que sea. Mientras eso no surja, puede venir Mandela, permítanmelo, quien sea, no habría cambio. El cambio viene de que nosotros, los mexicanos, saquemos, porque no hay que traerlo de ningún lado, lo traemos, y de esto trata Teoría M. También hay alguien que decía, César Puente decía, un análisis y reflexión, son tiempos de análisis y reflexión de lo que tiene el país por delante. Sí, por eso es una mirada hacia el futuro y es un momento de análisis y reflexión, un clavado hacia adentro, personalmente y como cultura. Y también por ahí decía Juan Carlos Ávila, y alguien más, de una dama que no apunté el nombre, es un buen momento para llevar a la unidad. Sí, este es otro de los puntos fundamentales de la teoría M. En México, esa es una de las grandes asignaturas pendientes desde que empezó la conquista. Y lo digo así, los mexicanos necesitamos un sueño en común, un ideal colectivo que nos una y nos dé la fuerza y la confianza en nuestro propio esfuerzo. Por ahí ya empezamos, que nos dé la fuerza y la confianza en nuestro propio esfuerzo. Y voy a citar ahora a Carlos Fuentes. Al rato voy a presentar, y si me permiten, para compartir pantalla, pero empiezo con esto, dice Carlos Fuentes, y lo leo textualmente. Nuestro drama es que hemos accedido a la sociedad burguesa, urbana e industrial, solo para preguntarnos si el esfuerzo valió la pena, si el modelo que venimos persiguiendo desde el siglo XIX... Ya vimos que es que trae más de 1000 metros y Cujo tiene como 1200, ¿no? Así es. De columna de hidrocarburos. ¿Se está cruzando ahí alguien? Ya. Termino citando a Carlos Fuentes. Si el modelo que venimos persiguiendo los mexicanos desde el siglo XIX es el que más nos convence, si a lo largo del pasado siglo y medio no hemos seguido actuando como entes colonizados, copiando acríticamente los prestigios materiales de la sociedad capitalista. Si no hemos sido capaces, en fin, de inventar nuestro propio modelo de desarrollo. Esto hace falta. Inventar nuestro propio modelo de desarrollo.
y dejar de copiar acríticamente. Tomar lo mejor de otras culturas, sin duda, nos enriquecemos, pero necesitamos unirnos los mexicanos, para crear ese sueño en común que nos dé, como lo dije, confianza y la fuerza de nuestro propio esfuerzo. Agradecería que me permitan compartir pantalla. Adelante. ¿Sí se ve? Sí, se ve muy bien. Ya nada más. Listo. Muy bien. Así que voy al punto, algo histórico. Voy a compartir la charla de varias maneras. Primero algo histórico, de dónde surge, y luego empezaré a hablar de lo que es la cultura mexicana, qué es la idiosincrasia, quiénes somos los mexicanos. Podrán decir, pues ya sabemos, ¿saben qué? Yo creía saber que era México. Cuando fui la primera vez a Alemania, aparte que me envió una empresa por una etapa, fueron 9 meses, y no es casualidad los 9 meses, porque ahí se gestó un parto. El mío, como mexicano, no con un acta, porque tuve que ir hasta allá para darme cuenta, y me dio mucha vergüenza, que los alemanes conocían más México que yo. No solamente que lo conocían, que lo apreciaban. Y si ustedes se la pasan criticándose. Y ellos me empezaron a hablar maravillas de México. Ahí empezó, dije, yo tengo que conocer a mi país. Y empezó, llevaba unos libros y pedí a Fernando Benítez, por supuesto Octavio Paz y otros que les voy a compartir, pero ahí empezó esto. ¿Qué es? ¿Y de dónde viene teoría M? Bueno, ya lo comentó mi estimado Felipe. Así como hay teoría X y Y en la administración, y luego los japoneses trajeron la teoría Z, yo dije, pues teoría M. Y quiero decir que voy a empezar, como decía, hablando de los aspectos, de dónde viene una idiosincrasia, una identidad, y después la esencia de la teoría M es reconocer nuestras luces, porque siempre estamos pensando, alguna vez quisimos ser españoles, después, no, ahora franceses, como en la etapa de Porfirio Díaz. Y en los últimos tiempos nos subyuga el modo de vida de los norteamericanos. Todos ellos tienen grandes cosas que podemos aprender, que hemos aprendido. Pero queremos ser como ellos, nunca vamos a ser. Y pasamos de largo ante nosotros mismos sin encontrar nada ahí o muy poco. De dientes para afuera mucho, y más si es 15 de septiembre. Pero realmente mi experiencia es que no se conoce lo que es la luz de la cultura mexicana. No voy a decir que es lo mejor del mundo, pero tampoco lo peor. Pero hay grandes valores mexicanos. ¿Y por qué esperanza para el futuro? Miren, ¿cómo está el mundo hoy en día? Habría que preguntarle a la naturaleza cómo. Oye, ¿cómo estamos, mundo? A la ecología, a la economía, decía César Puente. ¿Cómo está la economía? A la salud, a los inmigrantes, a las relaciones familiares. Habría que, el Papa con su última, la Tutti Fratelli, nos da un análisis profundo de lo que es el mundo. Escuchar ahora no solamente a grandes personajes políticos, al Dalai Lama u otros grandes líderes espirituales que dicen este es un mundo salvaje y lo que ha fallado son los liderazgos. El Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en el año 99, hablaba ya de que se venían tiempos así, y me llamó la atención que desde entonces se hablaban de las grandes pandemias. Pero me llamó la atención que decía, sin embargo, el siglo XXI, porque me acuerdo en ese año el tema de Davos, Suiza, fue ¿qué espera para el siglo XXI? Me llamó la atención de las grandes esperanzas. No voy a hablar de las grandes hecatombes que nos venían, colapsos financieros y pandemias, se dijo desde aquel entonces. Pero me llamó la atención que dijo, viene mayor tecnología, mayor comunicación, todo esto, pero dos cosas me llamaron. Dice, viene una nueva conciencia del ser humano.
No estaba dicho por el Papa, ni el Dalai Lama, ni nada, sino por Davos, Suiza, donde está el poder y la lana. Ellos decían, viene una mayor conciencia del ser humano. La estamos viendo con esta pandemia, ¿eh? Tuvo que llegar, como decía mi mamá, el maestro dolor nos está llegando a todos para empezar a decir, ay, creo que vamos chuecos, y dejar de pensar en banalidades y en tonterías para decir qué es lo que realmente debe hacer este mundo. Y allí es donde yo digo, México tiene algo que ofrecer al mundo para este nuevo mundo que dicen análisis y reflexión para lo que tiene no solamente el país, el mundo por delante. Ese nuevo México. Estamos, bueno, voy a decir alguno de lo que brevemente un paseo por lo que es la actualidad, temas de materialismo, el consumismo, la moda, las tecnocracias, la secularización, competencia feroz, complejidad, el confort y el menor esfuerzo, el placer, enajenación, masificación, dicho por todos estos que les digo, en primer lugar el Foro Mundial Económico de Davos, Suiza, desde hace muchos años. Dice, ya, si no hacemos algo, ya no va a ser proletariado, dicen en Davos, Suiza. Va a ser el precariado. ¿Va a ser? Pregúntenlo en el mundo. Necesitamos reinventar nuestro mundo. Ya la naturaleza dijo, ya párenle, lo estamos destruyendo. Y aquí es donde digo, México tiene algo que ofrecer, una esperanza para este futuro. En ese sentido, porque ¿cómo está el ser humano? ¿Qué premios le dan? Porque sigue la esclavitud, diferente. Ahora nos dan el camino fácil, el confort, el placer, la diversión, los teléfonos, internet. Y no es porque esté mal, sino porque ahí ha perdido el ser humano su esencia, lo estamos perdiendo. Hay unos en opulencia, pero cada vez hay más pobres. No hablo de México, ahorita ya aterrizo en México. Lo que importa es el poder, el estatus. ¿Y qué ha provocado en el ser humano cuando perdemos nuestra esencia? La rutina, el tedio, la automatización, el conformismo automático, burocratizar la existencia. Burocratizar la existencia. Hasta en las familias. ¿Y cómo estamos los seres humanos? Ya no hablo de México, pero por supuesto, frustración, miedos, angustia, violencia, rabia, furia, soledad entre multitudes, vacío existencial y miseria espiritual. Y aquí es donde, efectivamente, desde el 96, esto de teoría me vino en 1976, que yo estaba en Alemania y ahí empecé con eso que me hicieron vivir los alemanes y Europa. Dije, no conozco México. Me dio pena y vergüenza. Y me puse a leer, porque esto no se arregla con unos memes, Ofrezco mandar toda la bibliografía de la que he leído, y hay mucha más, para quien quiera, seguramente la conocen, para quien quiera profundizar a conocer México a través de los libros. Hay otras formas de conocer, la conocemos, pero hay una luz de México que todavía no se ve. Y cuando veo la situación que estamos viviendo, yo terminé el libro hace 20 años y dije, no es momento para publicarlo. Y ahí me decía Felipe, ya no supe nada más de ti. No, dije, espérate, hoy es el momento. Además, también por mi parte, no soy inmortal, así que debo agilizar, y me llamó la atención porque empiezan los momentos para sacar esto de lo que es el mexicano. Así que no voy a detenerme en todo, voy a detenerme en algunos de los casos. Uno, esa es la frase de Carlos Fuentes, copiando acríticamente los prestigios materiales de la sociedad capitalista. ¿A dónde va la sociedad capitalista? Pues lo estamos viendo. Ya dicen, es por otro lado, dicho por ellos. No funcionó, y no es que le esté diciendo la 4T. Le dicen,
el neoliberalismo, por decirlo, no es por ahí, lo dice el Papa, lo dice, bueno, nuestra realidad. Y voy al punto, ¿qué es? Si me lo permiten, primero voy a hablar de algo que es la idiosincrasia, la identidad nacional. Uno de los grandes maestros que tuve, Agustín Basavi Fernández del Valle, un gran libro que tiene, lo recomiendo, dice, ¿qué es la identidad? Pues es la raza genética, la geografía. No es lo mismo tener de vecinos Estados Unidos y abajo Centroamérica que si tuviéramos de vecinos a los chinos o a los alemanes. No, eso marca nuestra identidad. El tipo de clima, la historia en común, la filosofía, los valores, el lenguaje. ¿Por qué hablamos así, no como los españoles? Porque tenemos detrás el náhuatl. Quien lo haya escuchado parece terciopelo en el lenguaje. Me decían en Alemania o algunos, mexicano habla, porque cuando hablas parece que cantas, cantadito. No, es que no nos han escuchado a los mexicanos cuando cantamos. También es una forma de pensar los sentimientos, dónde surgen los sentimientos, la religiosidad. Todo esto lo plantea muy bien Agustín Basavi Fernández del Valle para decir, ¿qué es la identidad? ¿De dónde viene la idiosincrasia? Quiero pedir y mencionar que en algún momento, quizá como ya lo hice, soltaré una palabrota al estilo mexicano, que conste que es por razones didácticas, si me lo permiten, sobre todo con respeto a las damas y porque tengo mucho respeto por este foro, pero me lo voy a permitir. ¿Qué es la mexicanidad? No, no somos ni españoles ni los prehispánicos. Esas son nuestras raíces. El mestizo son valores acrisolados. Voy a hacer nada más un recuento rápido de lo que daba las raíces españolas que forman la mexicanidad. El idioma, sentido religioso, eran hombres de acción, arriesgados, emprendedores, humanistas, alto sentido del honor, idealistas, hogareños, apegados a la familia, señorío español lo tenían, pero también la mansedumbre del fraile. Oye, y por el lado prehispánico, respeto por la naturaleza. Esas eran nuestras raíces prehispánicas. Profundamente religiosos también. Éticos. La corrupción no viene de ellos, ¿eh? Y esto dicho por Bernal Díaz del Castillo, a quien estoy citando. Él dice, esto era este mundo que alguien lo dijo por ahí. Sí, cuando llegó Humboldt aquí, maravilló de que dice, esta cultura supera a lo que hay en Europa. Dicho Bernal Díaz del Castillo. Ético, cortés y fino en el trato. Esto es muy importante de los mexicanos. La cortesía refinada, el respeto por la autoridad, profundamente espirituales, artistas, artesanos, tradicionales, aceptan el sacrificio. Esto es muy importante. Voy a terminar hablando de que México, uno de los países catalogados siempre de los más felices del mundo, y algo que no tienen otras culturas es la resiliencia. Profundamente creativo el indígena, generoso, servicial, hospitalario, discreto, mesurado y respeto por el hogar. Esto es algo de los valores acrisolados que son nuestras raíces. Déjenme ir a la historia. Lo que estamos viviendo es una parte, pero México tiene toda una historia de etapas históricas de vacas flacas y vacas gordas. Y me voy rápido, pero cada tema empieza, voy a hablar de la etapa y si es de esplendor o crisis. No voy a hacerla, cuando estoy en un curso, un seminario, un taller, pregunto, pero aquí lo digo, la primera etapa es el mundo prehispánico, lleno de esplendor. Después vino la conquista, crisis. Después la etapa de la colonia, esplendor. Después independencia, crisis. Después reforma, crisis. Después vino el porfiriato, una etapa de esplendor. Pero ahí se gestó también la revolución, crisis. Y ya estoy
en la etapa posrevolución, donde surge el PRI, la clase media, las instituciones, que fue una etapa de cierto esplendor y la consolidación del milagro mexicano. Y llegamos al presente, pero en eso vean, siempre, así es la vida para el ser humano, son de vaivenes, y México no es la excepción. En el mundo también, ya no existe aquella Roma ni aquel Egipto, son vaivenes. Y México hemos estado en vaivenes. Y ahorita es, ¿qué ha habido en la última etapa? Bueno, dice Davos, Suiza, para México avances en infraestructura, macroeconomía, capacidad de innovación y dinamismo empresarial, pero retrasos sí en inseguridad, el narco, la corrupción, la salud, reforma política, en las instituciones públicas, la no transparencia, la impunidad, desconfianza a funcionarios, la educación y el mercado laboral. Dicho por Davos, Suiza, lo que vino del 2012 al 2018 como retrasos para México. O sea, ¿qué hay de vacas gordas y vacas flacas? México ya es experto en salir de crisis. No nos espanta, son de las grandes cosas, pero ahí viene, y si me preguntan, oye, ¿para qué irnos al pasado? Cito a Agustín Basavi Fernández del Valle. Dice, volvamos instintivamente los ojos hacia nuestros orígenes, no para recrearnos con un pasado que no puede volver, sino para buscar un estímulo, un valor, una sugerencia. México, a pesar de todos sus apuros actuales, lo digo yo, porque Agustín Basabe lo decía cuando estaban devaluaciones y se refería al económico, México, a pesar de sus apuros, representa una versión única, fíjense, insustituible, incanjeable y maravillosa de la humanidad. Ah, Chihuahua, ¿de quién me está hablando este Agustín Basabe? Y voy a hablar de varios autores extranjeros, lo que dicen de México. Quedé sorprendido. Digo, yo no lo conocía. Otro, Fernando de Castielo, dice, la tradición no es una cómoda butaca que se sirve para sentarnos a contemplar las glorias del pasado. Es más bien un trampolín para lanzarnos a la conquista del futuro. Lo que decían hace rato, un momento de reflexión, alguien lo dijo, César Puente, lo dijiste, análisis y reflexión para lo que al país tiene por delante. ¿Qué tiene? Lo vamos a decidir nosotros los mexicanos. No depende de un presidente. Y le doy gran énfasis e importancia a un liderazgo. Voy más rápido. Viene ahorita para la 4T. ¿Quién sabe? No me quiero detener. Esta es una etapa, un puntito en la historia de México. Por eso hice un viaje. ¿Qué? Nosotros lo vamos a decidir, los mexicanos. Una vez escuché que decían, hay 3 culturas en el mundo. Dije, ¿cuáles? La del trigo, la del arroz y la del maíz. A ver, el trigo son los hombres blancos, pensadores, inventores. El arroz, pues, la asiática, imitadores, perfeccionistas. Y la del maíz, cargadores y perdedores. Dije, ay, me acuerdo que ese día llegué a mi casa y le comenté a mi esposa, porque fue en una conferencia que di a raíz de mexicanidad y una empresa japonesa me contrató y el japonés con muy buen español dijo esto. Dije, no me ayudes, compadre, pues hoy voy a hablar de que podemos, pero después dijo cosas positivas. Pero cuando llegué a mi casa le dije, ¿qué crees que dijo el japonés? Que hay 3 tipos de culturas y ya se las mostré. Y nosotros la del maíz, cargadores y perdedores. Dice, ¿eso dijo? Sí. ¿Vas a regresar a esa empresa? Sí, sigo la próxima semana. Diles de mi parte que lo que no saben es por qué nos dicen cargadores. Digo, ¿por qué? Porque a los que no respetan México y lo quieren sobajar aquí, se los carga la chingada. Bueno, muy bien, que sea por eso. Hablando y voy a entrar, hay que hacer un ejercicio de confesión pública antes de hablar por qué México es una luz. Hay que hablar de lo que estamos mal. Es un ejercicio asertivo. Y solamente el que quiere crecer tiene que reconocer en una confesión pública sus puntos críticos. Así que voy a empezar por ahí, si me lo permiten.
porque después quiero mostrar la parte luminosa de México, dicha por los extranjeros y dicha también por muchos mexicanos. Dicen que si se viera ahorita el país desde arriba un satélite, se vería así por cómo estamos. O la historia negativa de siempre el mexicano visto de esa manera. O que tal parece que nos diseñó el enemigo porque nosotros mismos evitamos levantarnos. Vamos a entrar, permítanme ese viaje a esa parte negativa. Principales obstáculos. Luego, una lista de lo que hago en teoría M, de los aspectos negativos. Permítanmelo. Improvisados, relajientos, indisciplinados, desordenados, fantasiosos, muchos sueños guajiros, los lambiscones, apantalladores, nepotistas, compadrazgo, fatalista, corrupción, por supuesto, machismo, apatía, bravucones, fanfarrones, etcétera, etcétera. Un resumen, principales obstáculos que tenemos que arreglar primero. Asumir orgullosamente nuestra identidad. No la asumimos, salvo 15 de septiembre. Amamos lo español, lo francés y otras nos parecen lo máximo. Y pasamos de largo ante nosotros mismos. Autoritarismo todavía, abuso del poder, paternalismo, sobreprotección. Este es muy importante. Divorcio, falta unidad. Ya lo había mencionado. En 1805 dijo Humboldt, en 1805, país México de las grandes desigualdades. No ha cambiado. No ha cambiado esa asignatura pendiente. Y había que entender por qué viene, pero hoy no nos dará tiempo para eso. Impunidad. ¿Sí? Otras. Esto es buenísimo. Vivimos en la simulación, las mentiras, los engaños, la sumisión y apatía, hasta cierto tipo de irresponsabilidad, baja autoestima nacional, todavía, se refleja en varios aspectos. No está todavía la sensibilidad social. Había que ver a los niños de la calle, a la mujer, a los indígenas, a tantos pobres. Y no para regalarles el dinero, como lo hacen en otros países que hoy, y está bien, reconocemos como los escandinavos que hacen una gran sensibilidad social. Alemania, yo lo viví. Pero aquí viene alguien y hace eso. No, eres comunista. Indisciplina, inconstancia. Falta una mejor educación y tomar conciencia. El derrotismo. Hemos avanzado, sin duda. Hipersensibles. Dicen que el mexicano se prende como cohete y se apaga como luz de bengala. Permítame este ejercicio medio cómico y con una palabrota de lo que es el proceso de análisis de problemas a la mexicana. Permítanmelo. Alguna vez lo recibí, le hice algunos agregados. A lo mejor alguien lo conoce. Cuando analizamos, estoy en el aspecto negativo, no lo olviden. Después entro y le voy a dar el principal foco a lo positivo. Permítanme porque hay que ser asertivos y reconocerlo. ¿Jala esta pendejada? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, no le muevas. ¿Y qué? Y no hay pedo. Ya jala, no le muevas. No hay pedo. Oye, no jala. ¿Le moviste algo? ¿Sí o no? No, pues que sí. Oye, qué pendejo. Y después viene la pregunta. ¿Sabe alguien que le moviste? ¿Sí o no? ¿No? ¿O sí? ¿No? Bueno, hazte pendejo y esconde las evidencias. Esto se hace a todo nivel. Y entonces, hazte pendejo, esconde evidencias y no hay pedo. Oye, ¿le moviste algo? Sí. Otra vez, ya te chingaste. Oye, alternativas de solución hay varias. ¿Moviste algo? No. ¿Es que haya pedo? Sí, ya te chingaste.
Oye, ¿crees que haya pedo? No. Hazte pendejo y no digas nada. Y no hay pedo. La simulación de los mexicanos. Culturas. La cultura del rescate, la del desaprovechamiento de recursos. Y una de ellas es la de la simulación, por supuesto. Desperdicio y destrucción de bosques, de selvas, de mares, lagos energéticos, de la tierra laborable, de los recursos turísticos, de la cultura, la arqueología, los climas. Bueno, desaprovechamiento de geopolítica. Arriba, ¿quién tenemos de vecinos si somos la cabeza de toda Latinoamérica? Desaprovechamiento de los jóvenes, de indígenas, etcétera. Varias culturas que nos han dañado. El ni modo, mañana lo hago, el valemadrismo. La cultura empresarial del asadón, todo para el vencedor. Los demás que se jodan. Cultura del oficialismo, si la realidad no coincide con la declaración oficial, peor para la realidad. Y la cultura de simulación. La finta es un pasatiempo, más ganas que resultados. Escenografías, las de Loret de Mola y todas, a pantallar. Nos quedamos satisfechos con la pura apariencia ante los demás. Haz como que, haz como sí. Y cultura del rescate, al rescate de la Jusco, de Chapultepec, de la dignidad del indígena, de los marginados de la planta industrial, al rescate de los bosques de Chapala, del valor, etcétera. Siempre al rescate, al rescate, al rescate. Y estas, decía, oye, creencias fatídicas de los mexicanos. Y uno dijo, pues es que creemos que somos pendejos. No, alguien dijo, no es que seamos pendejos. Nos hacen que es diferente. Y viene un tercero y yo lo digo, mira, ni somos pendejos, ni es que nos hagan pendejos. Lo que es peor, los mexicanos nomás nos hacemos pendejos. Y hay muchas palabras para evadir la responsabilidad. Es que no me lo vas a creer. ¿Qué crees? La finta, la simulación. Claro, a veces esto te puede salvar la vida, el hacerte pendejo. Si vas cruzando la calle y pasa un camionetón oscuro con todos los vidrios tapados y te quiere casi atropellar y le mandas una mentada. No. ¿Quién sabe quién vaya allá adentro? Te puede matar mejor. Hazte pendejo y no digas nada y eso te puede salvar la vida. Sí, ahí sí. Hay muchas más cosas, pero hasta aquí. Está bien sentir, dice un gran maestro, está bien sentir el dolor de tus errores. Comprende que ese fuego te va a liberar. Hay que darle el golpe a esa parte que tenemos los mexicanos, que no está bien. Reconocerla. Las debilidades se empeoran si se ocultan, pero es fácil superarlas si las admitimos sin protestar. Cuanto más escondemos nuestras faltas, más profundamente arraigan y más rápidamente crecen. Impulsivos, machistas. Bueno, voy a checar, me voy porque hay varias historias de todo esto. Quiero ir a la parte luminosa. Oh my God. Es la esencia de la teoría de Men. Primero reconocer, saber nuestros orígenes y que hay ahí. Hispanoamérica, Mesoamérica es tan valioso como Egipto, como Roma, como todas esas grandes, que la China, nada más que todavía está latente. Toda Mesoamérica, incluyo a Mesoamérica. Y hay una Afroamérica, que es Brasil. Hay una Indoamérica, que es Argentina, Chile. Y está la Indoamérica, que es mucho Centroamérica, aquí, Perú. Pero donde es diferente es en México, porque aquí sí se dio el mestizaje. La unión de dos culturas. Y es tiempo de que nos amarremos los cinturones para ir adelante. Y entonces, y de cargadores y perdedores a creadores y triunfadores. Es el momento.
Esa es la cultura del maíz, creadores y triunfadores, porque tenemos grandes culturas detrás de nosotros. Detrás de los españoles están los árabes, los levantinos, los griegos, entre otros. Y aquí, bueno, no solamente es la parte de los mayas, sino todo lo que eran los aztecas, olmecas, no, maravillosas, maravillosas culturas que pasan de largo ante nosotros, pasamos de largo nosotros ante eso. Y queriendo ser como los europeos y nosotros, ahí me dio vergüenza. Y me puse a leer y a viajar en lo que pude y a sacar esto, porque dije, México. Me decían, señor Basurto, ustedes no se dan cuenta, me decían los alemanes, que son muy trabajadores, eso de que flojos y todo eso. Es cierto. Si fuéramos flojos, apáticos, huevones, como dicen, ¿desde cuándo hubieran corrido a los millones que están acá en Estados Unidos? California, si fuera país, sería uno de los 5 países más ricos del mundo. Y buena parte está por los mexicanos. Pero pasamos de largo ante eso, ¿eh? Permítanme algunos, de todo les ofrezco la bibliografía y una nota técnica de esto. Y echarse un clavado a gozar lo que es México. Tenemos paisajes como ningún, la flora y la fauna es tan rica como en ningún país. Y vean lo que dicen algunos extranjeros. Matthias Goeritz, de las torres de satélite. México no es un país, es un vicio. ¿Sabes lo que tiene tu tierra? Le dijo alguien a un mexicano. Yo lo he dicho, tiene duende. García Lorca. México tiene duende. Y de verdad, todos los extranjeros que yo conozco se van encantados. Hay un japonés que a lo mejor conocen, que es madre colombiana y padre japonés. Creo que así es. Y él da conferencias, no recuerdo ahorita el nombre. Y él tiene un modelo, dice, los japoneses con todas sus riquezas se suicidan, están con mucha depresión, no aman la vida, y vean todas las empresas que tienen, y económicamente de lo mejor. Consumen mucho alcohol, se suicidan hasta los jóvenes, y dicen, yo llevé un modelo para evitar que se suiciden y no se depriman. Y ya lo puso en práctica. Véanlo, no recuerdo el nombre, pero en YouTube tiene varias conferencias. ¿Y saben cómo se llama su modelo? Entre otras cosas, turismo con sentido. Y a Japón fue y les dijo, ¿te quieres curar y evitar suicidarte y que se te quite la depresión? Te ofrezco 3 meses viviendo con una familia colombiana o mexicana. Se te quitan las ganas de suicidarte y la depresión. Y de esto hay más información. Dice, es que ustedes no saben lo que tienen. México es como el mundo, el jardín del Edén, o ambas cosas a la vez. Ay, ¿cómo lo puede decir? Grandes personajes ya, muchos ya no existen. Vio aquí en Cuernavaca, Malcolm Lowry, de todo les daría yo bibliografía, pero así se expresan de México. México, lugar surrealista por excelencia. ¿Quién lo dijo? El padre del surrealismo, André Breton. ¿Y qué es el surrealismo? Pues es como si un mexicano cuando dice, mira, los 4 puntos cardinales son 3, el norte y el sur. ¡Ay! Surrealismo total, reconocido por el padre del surrealismo, André Breton. Y esto tiene grandes valores, lo que significa ser surrealista en la empresa, en el arte, en la vida cotidiana, para ser felices. México es la tierra del corazón. Fíjense qué bello por un pedagogo inglés. Es la tierra del corazón por su calidez, su generosidad y su espíritu. Y dicen los del Foro Económico Mundial de Davos, lo que va a marcar ahora es que retorna la espiritualidad. Hay que retomar la espiritualidad. Dicho por ellos, como dije. Otro más, México, lugar donde todo es posible. Claro.
Goethe. No es posible que estos hablen así de México. Alan Reading, el mexicano, es un dueño de una enorme fuerza interior. Enorme fuerza interior. Y lo voy a leer porque tengo más amplia esto que dice dicho por él, pero lo dice Brading por el otro gran extranjero. Fíjense qué hermoso. México es la gran reserva humana del mundo. Oye, ¿por qué en todos lados, de verdad, México bien visto? Sí, hace alguna que otra vez, pero cuando llega un mexicano, bien. Antonín Artaud. Otro grande, dijo Jean Girardot, dijo usted con su colega Jean Mars, ¿cuál era el país más bello del mundo? Tras haber recorrido una amplia gama de territorios en varios continentes, un buen día llegó por primera vez a México y le escribió a su colega Marx, el país más bello del mundo, ya lo he encontrado, México. Brading, esto me encanta. Hablando de lo que es el mestizaje. Dice, mira, en suma, esto del mestizaje, lejos de ser un mero híbrido condenado a una incoherencia permanente en el tipo, el mestizo mexicano generaba a una nueva raza de hombres con su tipo propio, su fuerza interna propia, que gracias a su adaptación al medio americano, estaba destinada a crecer vigorosamente y a multiplicarse. De hecho, era tal la fuerza biológica de esta raza que en una batalla a largo plazo por la supervivencia contra sociedades más evolucionadas, es decir, Estados Unidos, lo dice textualmente, estaba destinada a emerger como la fuerza victoriosa. 2019, hicieron una encuesta en el mundo, 187 países, y les preguntaron a los extranjeros cuál era el mejor lugar para trabajar. México en cuarto lugar. Mejor lugar para trabajar, para ser amigos y formar una familia. Taiwán, Vietnam, Portugal, México. Ah, Chihuahua. Yo diría, hagamos un intercambio con este mundo materialista, con el primer mundo. Nosotros le ofrecemos fines inmediatos y ellos que nos den los fines. Ellos nos ofrecen fines inmediatos y nosotros fines últimos. Ellos nos hablan de eficiencia, nosotros de gusto estético. Que nos enseñen a hacer negocios y nosotros a disfrutar el ocio, el bueno, el griego. Ellos nos hablan de praxis, utilitarismo, nosotros de misticismo. Ellos el corto plazo, el cortoplacismo. Nosotros, la cosa es calmada. ¿Cuál es la prisa? El largo plazo. Y me decían los alemanes y los austriacos, dice, señor Basurto, ¿no han entendido ustedes cuando el mexicano dice, tranquilo, ahorita? Y es que ahorita el mexicano, permítanmelo, se me van ocurriendo cosas. Cuando un mexicano te dice ahorita, lo que está diciendo es, no me estés fregando, no lo voy a hacer. Ahorita, y ahorita es, ¿quién sabe cuándo? Por eso surgió el decirles, no, lo quiero ahorititita. Pero largo plazo es una visión filosófica profunda, lo que podemos soportar. A Japón, lo dijo este japonés, y a este primer mundo, como conciencia del poder México. Más, intercambio con el primer mundo. Ellos son ciencia, nosotros conciencia. Ellos son joviales, nosotros sentido del amor profundo. Que nos enseñen a hacer dinero, nosotros les enseñaremos, y ya lo vieron ahí, a ser amigos leales. Que ellos hablan de técnica, no obstante el gran apoyo y el gran luz que es el Politécnico. El Politécnico también generó en mí, y lo que yo viví con sus valores y todos los mexicanos, el sentido de la vida. Que nos enseñan a valorar la empresa, nosotros a valorar la familia. Ellos nos hablan de modernidad, civilización, nosotros tradiciones y costumbres, pero ya oyeron para qué sirve eso, no es volver a pasado de manera tediosa, no,
Ahí está el trampolín para el futuro. Nuestras raíces. Rentabilidad de inversiones, generosidad de acciones. Que ellos repartan su riqueza material, nosotros repartir nuestra riqueza espiritual. Protocolo, formas, cortesía refinada. Producción en serie, que ya también lo sabemos hacer. Artesanía, todos diferentes. Hay una historia de un embajador francés, se me va el nombre, pero cuando estuvo aquí, mandó a hacer una puerta, este embajador, y cuando la pusieron la puerta hecho por un artesano mexicano, fallaba, no cerraba bien, o sea, no era tan eficiente, pero se conservó como joya de arte. No importa si no funciona bien, ahorita le ponemos el alambrito, pero salió una joya de arte por un carpintero. Y si ustedes no ven, empiezan, ay, no, mira, los alemanes lo hacen muy bien, y es cierto, aprendamos de ellos, pero ve lo que tú haces. Y pasamos de largo ante eso, queriendo ser lo que nunca vamos a hacer. Y ahí está nuestra dicotomía. Ni somos europeos, ni somos occidentales, y menospreciamos al indígena. Aquí al que parece morenito y todo eso lo despreciamos. Ese es nuestro conflicto. A mucha honra soy mexicano. ¿Cómo esté? Más intercambio, ser más activos ellos. Nosotros les enseñaremos a descubrir la contemplación. Que ellos tienen confianza en sí mismos, mis respetos. A los gringos a los alemanes, eso me aportaron mucho, pero nosotros la fe en Dios. Ellos nos mandan jubilados, nosotros les mandamos jóvenes, ellos hacen show y todo eso, el folclore. Hay que viajar por México y ver la riqueza del folclore. Arte nuevo, barroquismo. Ellos nos ofrecen un chip, nosotros un poema. Es hamburguesa, el taco, chingado. Y el taco es como la mexicanidad, el mexicano combina con todo, a donde llega se acopla. A un taco ponle, bueno, la tortilla nada más. Bueno, ponle sal, te sabe rico. Bueno, frijolitos. No, quesito. Bueno, pancita. No, pónganle lo que quieran al taco. Combina con todo. Claro, menos con un caldito, ¿no? Ellos rascacielos, nosotros pirámides. Whisky, coñac, brandy, vodka, tequila, mezcal. El país de la razón pura, Alemania, decían aquel filósofo. México es el país de la intuición pura. Y eso se ve en cualquier lugar. Desde chavo yo me di cuenta que llegábamos a una fiesta, entrábamos y nada más veíamos ahí el ambiente. Vámonos, cabrón. Sí, no, aquí. La pura intuición decía, vámonos, aquí no va. La pura intuición. Y estos son elementos fundamentales hoy en la empresa, en un líder. Ellos sinfonías rock, nosotros mariachis y boleros. En todos lados, cuando llega el mariachi se prende la gente. Lo vi en el extranjero. ¿Saben qué? Esto hay que cambiarlo y depende de nuevos liderazgos, no solamente de un presidente, el que sea. Y si surge de la sociedad civil los liderazgos, así tuviéramos uno que no, o varios, por eso hemos sobrevivido, no obstante, ni digo nombres. Los nuevos liderazgos para este cambio, la sociedad civil en primer lugar. ¿Quiénes? Asociaciones intermedias. ¿Quiénes? Aquí este Consejo Nacional de Egresados Politécnicos. ¿Están unidos? ¿O hay otro problema? Que hacemos muchos planes, pero somos opilotes estreñidos porque nomás planeamos, pero nunca obramos. Acción, unidos, sin pelearnos entre nosotros. Esa es una asignatura pendiente. Aquí, pequeñas y medianas empresas, los centros educativos, los sindicatos. ¿Quién más? No lo pongo aquí, pero lo menciono.
los padres de familia, los obreros, los maestros, los estudiantes, los gerentes de empresa, empresarios, auténticos empresarios de vocación, no los que tenían amaciato con los gobiernos. Los indígenas son nuevos líderes. Y por supuesto, el Politécnico y todas las instituciones. Y en el gobierno sí, pero ¿saben cómo veo yo? A estadistas, reformadores de conciencias. Bueno, me doy, como decía el colega de que venga un ingeniero, con que empiecen por ser administradores eficientes, efectivos y honrados. Con eso empezamos. Mientras, nosotros los mexicanos, la sociedad civil, sin esperar que el creador, Estados Unidos o un presidente nos saquen. No, no son ellos. Es cuando nos unamos y confiemos en nosotros mismos, en nuestro esfuerzo y grandeza. Decía Mandela, andar en la vida jugando a ser pequeño es muy peligroso. ¿Quién te crees que eres tú para no ser grande? Y nosotros hemos jugado durante mucho tiempo a ser pequeños. Wow MX.tv. Wow MX.tv.